La intención de la charla de hoy y los archivos que quería compartirles, los proyectos, un vistazo al tipo de trabajo en los que he estado colaborando, es trabajar más allá de las pantallas. Esta idea viene de transportar el diseño audiovisual. Yo soy diseñador gráfico, pero siempre tuve la intención de trabajar en el formato del video, ¿no? El cine, la televisión. Y pues bueno, afortunadamente justo cuando yo egresé de la Unitec, ya hace casi 10 años, 11 años, tuve la fortuna de ingresar como un servicio social a una de las televisoras más grandes que hay aquí en México, que es Televisa. Tuve la fortuna también de entrar directamente a poder incursionar en lo que es el diseño para series animadas en un equipo que estaba conformado por unas 20 personas. Justo eso le dio un buen empujón, un acelerón a mi carrera, porque durante 5 años estuve con la oportunidad de colaborar ahí desde un rol en el que fui llegando más como un diseñador, como les llamarán ahora, junior, más de asistencia, y inmediatamente que yo me titulé tuve la fortuna de que estuviese un espacio, de que mi trabajo hubiera gustado y me invitaron a formalmente integrarme al equipo. También una recomendación inmediata cuando les llegue la oportunidad de ofrecer un servicio social, una oportunidad de becario, que la aprovechen y traten de vincularse a el área que más les gustaría integrarse, porque tengo este recuerdo que en ese entonces primero tuve una oportunidad como becario antes de hacer servicio social en Ford. Yo arranqué mi carrera más en Ford haciendo diseño de imagen, pero tenía mucho estas ganas yo de trabajar en televisión. En ese entonces, pues hablamos de que no había las facilidades que hay ahorita de poder seguir y ponerte en contacto con una empresa, seguir sus redes sociales. Era mucho ser curioso, investigar, tratar de buscar los correos y sobre todo pues esta parte de Televisa. Yo me fijaba ahí en los tableros allá en la Unitec que colgaban, dejaban unas hojas impresas con las empresas que estaban buscando talento para el servicio social o que necesitaban estos apoyos, y yo me fijaba en los nombres de los correos para ir cazando, tratar de encontrar empresas que pudieran hacer video, ¿no? Bueno, yo ahí trabajé unos 5 años, después tuve experiencia trabajando en agencias de diferente tamaño. Mis experiencias han sido variadas. Me ha tocado estar como líder de equipos en agencias tanto pequeñas, medianas y grandes, en equipos dedicados ya a la parte del diseño audiovisual. Y pues bueno, a lo largo de toda mi carrera nunca solté la idea del emprendimiento, ¿no? Entonces a lo largo también de todos estos 10 años ha sido esta curva de crecimiento y ir alternando entre ir acompañando, ir construyendo una marca mientras también generaba experiencias en diferentes espacios de trabajo, ¿no? Creo que eso también es algo que recomendaría, ¿no? Si ustedes tienen la intención de emprender, hay gente que muy joven se lanza al ruedo, eso es buenísimo porque también generará esa experiencia muy rápido, pero sin desesperación también tener diferentes experiencias les va a dar como diferentes perspectivas de cómo puede operar un equipo, ¿no? De todos los ángulos, ¿no? Como aprender de las buenas prácticas que vemos, con lo que no estemos satisfechos. Pues justo esta parte de emprender también nos permite que de nuestro lado podamos ir proponiendo, ¿no? Como otros métodos de trabajo, otros modelos de negocio. Designar es esta marca que empezó, de hecho me enorgullece decirlo ahora que me invitan, que esto nació, el concepto de la marca nació dentro de las clases de Unitec, ¿no? Yo como diseñador gráfico por ahí tuvimos algunas clases de identidad, de generación de imagen, y ahora sí que dentro de los proyectos escolares nació primero como un blog, algo que yo utilizaba más como una marca personal, y eventualmente esto después de un tiempo inclusive tuve que ya desprender yo mi nombre personal de esta marca para que representara más un grupo de trabajo, y después inclusive construirme una identidad también como diseñador. Firmo yo, ¿no? Como mi nombre artístico, ¿no? Como Dafne Jesús, y me presento cuando es un grupo de trabajo como Designare, ¿no? Y bueno, para ilustrar esto un poquito más, mostrarles el tipo de proyectos que hacemos, enfocado totalmente a la animación, diferentes técnicas, pero con una especialidad en la ilustración en movimiento, trabajando con diferentes directores de arte, con diferentes ilustradores, tratando de generar proyectos donde se resalte la calidad artística de la mano de los artistas, poder llevarlo al movimiento, mezclarlo. También hacemos 3D, pero siempre procuramos tener una técnica pues llena de color, ¿no? La gráfica siempre muy variada porque pues dependiendo de los proyectos. Y bueno, hace unos 5 años, cuando ya me desprendo yo de Televisa, empiezo a tener otras experiencias, me alejo ya un poco del mundo de la televisión, o más bien lo transformo y lo traslado a lo que sería el mundo del videomapping y de nuevas tecnologías, para llevar el video a proyectarlo a diferentes formatos, ¿no? Algo que a la fecha es ahora casi como el giro principal
de las actividades que hago es el video aplicado en diferentes medios, como puede ser la realidad virtual. Y para ilustrar lo que es esta parte del video mapping, pues justo quería mostrarles directamente de mi portfolio este tipo de proyectos y contar algunas anécdotas de cómo fue escalando esta idea de llevar el video a diferentes superficies, ¿no? Este primer proyecto que vamos a ver se hizo para una marca mexicana, una marca de ropa que en ese entonces se llamaba iWay. He ido evolucionando un poco el branding también de ellos, un poco internacional. Ahorita de hecho están produciendo una película animada con su mascota que es un xolescuincle. Es una marca como muy mexicana, ¿no? Enfocado más al mundo de la moda. Y este proyecto se desarrolló internamente dentro de un equipo llamado Blue Labs, donde yo estaba fungiendo como director de arte digital. Y algo que aprendí ahí que se quedó como muy grabado también en mi proceso de trabajo era el fundador del estudio Blue Labs. Era más un enfoque empresarial, pero apostaba a llamar al talento, como traer a gente muy especializada y también me emociona mucho poder compartir que logramos hacer proyectos para grandes marcas siendo un equipo reducido, ¿no? Entonces me gusta contar estas anécdotas porque inspira muchas veces algunos proyectos que mostramos. Pareciera que son crews enormes, equipos de trabajo muy robustos y más bien lo robusto está así que en el talento y la pasión de la gente y la especialidad, ¿no? Como apostar a ahora sí que hacer el llamado de artistas, pagar sueldos de acuerdo a su especialidad y apostarle más al talento, ¿no? Hacer esa inversión. Entonces acaba una pequeña anécdota de cómo funcionó, algo que también aprendimos mucho y a la fecha ya yo con mi propio grupo creativo, con mi marca, mis emprendimientos. Un método de trabajo que hacemos es que algo muy importante, ¿no? Y que resalto allá afuera, no por hablar en un contexto negativo de cómo operan otras agencias o modelos de negocio del diseño, es que por lo general justo este modelo de agencia a veces simplemente terceriza y va buscando el talento y hace más como una labor de venta y sí de administración de proyectos, pero al no ser realmente los equipos internos, pues en ocasiones están vendiendo procesos o tecnologías que no dominan o no conocen. Y en este estudio la forma en la que trabajamos era más bien, había una muy buena bonanza con algunos clientes fijos y si había suficiente ahora sí que empeño en terminar las tareas y liberar tiempo, empezamos a estudiar o a trabajar otro tipo de técnicas y se le ofrecía dentro de los mismos clientes primero como una demostración y de ahí se iba enganchando y se iba construyendo un portfolio, ¿no? Que es un método que a la fecha sin dudar nosotros siempre estamos tratando de emprender, ¿no? Para que quede un poquito más claro qué es esto del videomapping, ahorita estaba mostrando esta escultura en 3D, voy a ir scrolleando, verán que mi presentación por lo general está directamente en el explorador web en una de las páginas de Adobe, que es una red que se llama Behance, ahí voy compartiendo mis proyectos, bueno, inclusive ya hemos proyectado la marca más en un carácter global que vamos subiendo los proyectos en inglés. Esta era la idea, ¿no? Nosotros tenemos general algunos servicios para la marca de la tienda iWay y dentro de la tienda iWay tenían a este personaje de Hiko, que es otra marca por separado, una escultura que venden en el slang del diseño como art toy, juguete artístico, una pieza de colección. Y bueno, la tomamos y aprovechando en ese momento mis habilidades como diseñador 3D, propusimos hacer la escultura y con otro colega que él más enfocado yo en lo digital y él a lo análogo, al craft, y investigamos un software para poder trasladar nuestro diseño 3D a una escultura, ¿no? Esto les estoy hablando ya de hace bastantes años, donde por ejemplo el concepto de la impresión 3D era algo que apenas empezaba a asomar en ferias de tecnología, ¿no? Y aquí lo trasladamos nuestros diseños poligonales, llevarlos a generar una escultura, que esto a nivel de proyección de contenidos y de construcción de objetos se va escalando, ¿no? Se va haciendo a mayor escala. Aquí tenemos como esta referencia visual de qué tan grande lo podíamos construir. Simplemente empezar a crecer las dimensiones hasta que fuera casi 1 a 1, ¿no? Con una persona. Y esto lo podríamos seguir creciendo tanto como nos lo permita la inversión, ¿no? Y encontramos esos caminos. Nuestro primer paso fue, ok, podemos hacer nuestras propias esculturas y ahora queremos vestirlas con diferentes diseños, ¿no? Un primer test con un cañón regular, un cañón más de uso de oficina, casero, para presentaciones, para dar clases, empezar a hacer estas pruebas. Pero pensar que todo esto, lo veremos ahorita a lo largo de la presentación, se sigue escalando y escalando y el potencial que puede ser ir incubando
una idea, un producto, un servicio y hasta dónde puede llegar. En este caso, esto básicamente lo hacemos en nuestro tiempo libre y en algún momento se le hacía una presentación al cliente y es, oye, mira, tenemos esto, lo queremos probar, nos gustaría ofrecértelo. Y de ahí salió un modelo de negocio muy interesante porque justo en la agencia de Blue Labs el negocio principal está más en la cartelería digital, a este tipo de empresas que lo que hacen es administrar y colocar los contenidos en pantallas como pueden ser los cines, los restaurantes, los menús digitales, todo tipo de pantallas. Igual estoy hablando de un contexto que ahorita ya es algo muy común, pero en ese entonces también ellos habían diseñado su propio software para la transmisión y competían de una manera como muy radical con otro tipo de empresas más grandes, ¿no? Aquí estoy realmente hablando de un crew pequeño de unas 10 personas para el total de la empresa, pero se daban realmente abasto, ¿no? Y bueno, aquí un poco como los planos, cómo fueron creciendo y que nosotros pudiéramos jugar con la idea de la videoproyección, poder darle vida a nuestra escultura con diferentes texturas, darle, por ejemplo, a nuestros elementos que pudieran tener diferentes diseños intervenidos, porque justo estas esculturas que vendían en tienda, pues poder mostrar las variantes que tenían ellos de diseño, ¿no? Que estaban intervenidos por diferentes artistas, darle vida, llevarlo al movimiento y hacer este tipo de montaje, ¿no? Entonces vamos a echarle un ojo a una memoria de un montaje. Esto en la Ciudad de México, una noche llegar y colocarla en la tienda y sobre eso pues ajustar el mapping. Esto se puede trasladar para que lo vayan visualizando, imaginando al mundo del turismo, proyectar imagen sobre una catedral, al mundo de los conciertos, proyectar sobre una escultura visuales que vayan acorde a la música. Entonces este fue como nuestro primer acercamiento a lo que sería el mundo del videomapping. Y a partir de ahí ya nos soltamos, ¿no? Como en lo personal, a mí me apasionó, me gustó mucho esta idea de que les diría que es algo que hacemos, ¿no? Ahorita justo viaje que acabo de realizar de trabajo, tuve que venir a Guadalajara para levantar unos videos y colaborar con una videógrafa que nos dio soporte haciendo unas tomas aéreas con un dron y creo que inmediatamente la ganancia que vamos a tener del proyecto que vamos a hacer ahorita va a ser invertir en comprar nuestro propio dron, ¿no? Entonces esta era nuestra idea de ir trabajando. También creo que otra gran lección que les puedo compartir de todo esto es que de todos los proyectos en donde yo me involucraba, pues pedía cada que surge la oportunidad, se hace este esfuerzo adicional de que aparte de que mientras todo está en movimiento hay que estar que el montaje, que el diseño y demás, ir generando una memoria, caso de estudio, porque esto es para nosotros un gran referente para construir un portafolio, para poder seguir formando a más artistas que se integran, ir compartiendo y esto atrae más y más y más trabajo. Y a lo largo de los años lo ven, van viendo cómo va creciendo su carrera, ¿no? Esta era la idea, voy a adelantarle por aquí un poquito y pues esto, ¿no? Como darle vida con animación a la escultura. Este fue nuestro primer acercamiento al videomapping. Posteriormente yo ya me retiro de Blue Labs para desarrollar algunos proyectos ya de cortometraje de animación con mi propia marca, pero se continuó para una colaboración más. Yo realmente me retiré ya por la alta demanda de nuevos clientes, ya como yo independiente y ya yo con el compromiso de estar coordinando equipo ya por mi cuenta. Me retiro, pero una linda anécdota fue que antes hicimos pitch creativo a presentar este mismo método que les mostramos para lo de Highway, que era esta escultura, seguir escalando y seguir siempre ofreciendo algo nuevo. Y aparte lo increíble que era algo que estaba mencionando, ¿no? Que a comparación de otras agencias muchas veces le dicen al cliente final, nosotros hacemos 3D o hacemos video o hacemos tal. Y lo que sucede es que inmediatamente después de una junta o colgar el teléfono, que yo lo considero una muy mala práctica, muchas veces hasta ya cierran algún trato y van inmediatamente a buscar quién puede resolver la problemática o los compromisos que acaban de tomar. En este caso nosotros más bien primero algo muy bueno, si ustedes quieren desarrollar un equipo de trabajo por más pequeño que sea, suenan a conceptos como de empresa grande, pero tener un área de investigación y desarrollo, tal cual tomar un día de tu semana para vamos a incursionar en un nuevo técnica, algo nuevo que sé, me voy a comprar un curso en línea de tal cosa o me voy a meter en una capacitación y voy a investigar por mi cuenta cómo se hace aquí, si no se está haciendo en México, ¿dónde más consigo? Ahorita que ya hay internet, básicamente si un curso lo quieres, te metes a YouTube, lo buscas en línea, lo compras.
antes había que viajar, ¿no? Viajar a otros lugares, traer instructores de otro lado. La inversión también de la capacitación constante, la educación continua, pues ya nos permite, ¿no? Como yo ahorita estoy en un hotel dándoles una sesión y eso me emociona también, ¿no? Entonces, en este caso, como dar un segundo paso a nuestra técnica y como ya teníamos validado con ese proyecto de iWay que sí podíamos en efecto lograr hacer videomapping, se le hizo una presentación a la marca de Air France para que en una de sus exposiciones, pues este proceso muy poligonal, como muy básico, hecho con papercraft y crecerlo, lo llevamos a la impresión 3D. En ese entonces, también esto habrá sido hace unos 5 años, no era una tecnología tan cercana. Ahorita tú ya puedes imprimir 3D en tu casa, obvio a una escala menor, pero pues nosotros investigamos, primero hicimos pruebas de una impresión en pequeña escala, contactamos con el proveedor que nos pudiera replicar a gran escala y construir nuestro avión. La propuesta que se hizo del cliente es: vamos a llevar el avión a tu evento, a tu foro, a tu exposición. Estas son algunas fotografías de cómo lucía. Y esto a un solo cañón. Lo que hicimos fue una solución como figura fondo, donde tenemos nuestra escultura así volumétrica con los volúmenes, pero por ejemplo en este caso estaba proyectada dentro del lienzo plano. Nos daba esta idea de profundidad y podemos irlo transportando, ya que hicimos una especie de diseño de animación como con un riel y veíamos todo nuestro espectáculo. Y básicamente contábamos nuestra historia de cómo Air France llegaba de Francia a México, por ejemplo, este tipo de conceptos donde está saliendo o llegando a México por primera vez con un diseño de una postal, y lo increíble es que podíamos ver el avión cruzar diferentes paisajes y sobre todo también resaltar los atributos que ellos querían. Oye, queremos que Air France muestre que es un avión súper seguro, que vas a viajar como una pluma en el aire muy cómodo, y teníamos una escena donde el avión está viajando a través de una tormenta y no lo afecta la llovizna y demás. Y podemos hacer diferentes estilos, ¿no? Entonces vamos a echarle un ojo aquí también al video corriendo. Pues este fue nuestro proceso, ¿no? Vamos a hacer nuestra escultura, vamos a hacer nuestras pruebas, vamos a ver qué tal queda, que sí puede funcionar nuestro concepto. Vamos a probar cómo se vería en movimiento, vamos a planificar y sucede, ¿no? Entonces, como les decía yo, mi último proyecto en Blue antes de salir fue presentar la propuesta a Air France. Unos meses después me llaman y me dicen: ¿qué crees? El proyecto sí va a suceder, ya me invitan ya como un colaborador externo, integro con el equipo que ahí conocí, ¿no? A la fecha con muchos de ellos se convierten en grandes amigos, colegas, y en algunos proyectos seguimos coincidiendo, ¿no? Como buenos aliados. Esta fue la idea. Inclusive algo muy padre el videomapping era que al inicio en nuestro evento pues era toda una experiencia. Aquí pues estamos viendo la sede del evento la noche antes en el montaje, nada glamuroso porque está toda la gente trabajando antes de que todo se vista bien, lindo, bonito, pero teníamos nuestra escultura como una sorpresa escondida detrás de un biombo, que nadie se lo imaginara, y lo que queríamos es sorprender, ¿no? Como que la magia del videomapping desde una idea creativa es sorprender al espectador, es maravillarlo, como: oye, ¿qué crees? Que de repente apagaban las luces y entraban estos y hacíamos todo un performance, puede haber juego de luces, complementar muy bien el audio para quienes estén interesados en este mundo de llevar el diseño al movimiento. Pues pensar que no solo es video y la animación, ¿no? Sino que es la mitad del trabajo y la otra mitad es muy buen diseño sonoro que te haga sentir inmerso en las experiencias que vas generando. Entonces, pues, a nivel de animación, nuestra narrativa, como les decía, no solo hacemos espectáculos, sino que comunicamos. Al final yo soy diseñador gráfico de carrera y mi intención y ahora sí que mi profesión es solucionar, ¿no? A nivel comunicación, que los mensajes sean claros. De nada sirve si esto no comunica las ideas del cliente, el brief, ¿no? Ok, ¿qué querías contar un poco de la historia de Air France? Ahí generamos expectativa, de repente se revela, lo vamos a ver en el aeropuerto y vemos cómo sale volando y despega, ¿no? Al fondo veremos la Torre Eiffel, y para que esto no entre en una monotonía, podemos con la dirección de arte ir cambiando. Entra las nubes, aquí de repente ya un mundo de postal donde se dibuja este viaje por la noche, las diferentes rutas que va a tomar, lo que les decía, que va a entrar en una tormenta y no le da nada al avión, ¿no? Porque es un gran maquinón, vas a viajar muy cómodo, muy lujoso, ¿no? También más conceptual, mostrando esta idea del Gold, ¿no? En ese entonces estaba de moda que salió el iPhone Gold, ¿no? Entonces vamos también como con todas estas tendencias, nos vamos sumando, hay que obedecerlas. Y esto, ¿no? Queríamos mostrar fotografías de cómo es el evento, cómo es lo que ofrece, que tiene un bar adentro, que tiene tal capacidad, las ciudades que puedes llegar directamente
y por fin México, Francia, ¿no? Y vemos que llega a México y lo celebran fuegos artificiales, entra la postal y se da a conocer, ¿no? Este video está acelerado, pero básicamente esa es nuestra idea, ¿no? Y algo que también tienes que aprender como diseñador es a presentar, a comunicar claras tus ideas, porque muchas veces todo esto que vendemos en el concepto es un sketch, ¿no? Es muchas veces un boceto burdo, es obvio de bocetos a bocetos, ¿no? Para una presentación cliente le echarás más ganas y todo, pero también pues hay que equilibrar que si vas a hacer una propuesta creativa, algo que es un riesgo también que debes de asumir o llamémosle inversión, es que muchas veces este tipo de presentaciones, si el proyecto no sucede, pues bueno, nosotros siempre creemos que más adelante, si no cae el proyecto, de todas maneras aprendimos, ¿no? Con el research que se hizo, el desarrollo, las técnicas, y pues ya será el siguiente cliente, ¿no? Pero es algo que deben de considerar también como creativos, ¿no? Que hay que mantenerse ahí ambiciosos, moviéndose, no decepcionarse. Si presentan, ahorita les presento un caso de éxito, ¿no? Pero ahora sí que por cada 10 proyectos o más que estamos empujando, muchas veces nos tardamos tal vez meses o verán más adelante. Ahorita puede ser inclusive que te avientes unos cuantos años ahí tratando de empujar la idea de un servicio. Cómo esto ha seguido evolucionando ya después directamente con Designare. Me da también mucho gusto que poco a poco nos fuimos despegando el mundo de la publicidad. No es que estemos peleados, pero tengo un interés yo personal más hacia la difusión de cultura, la educación también. Yo a lo largo del año me divido en los servicios de la empresa, está entre capacitar grupos de trabajo, dar talleres, dar cursos, y procuramos que muchos de los proyectos que más nos gusta unirnos sean narrativas que también hablen de temas que nos interesan. En este caso, para un congreso de cuidado del agua, de riego, de la infraestructura mexicana CAE, nos invitaron a dirigir un cortometraje para un evento presentado por la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua aquí de México. Y lo padre era que teníamos un escenario muy cool con este diseño modular de estas dos estructuras laterales y esta pantalla de LED. Y sobre todo esto era nuestro lienzo de proyección para proyectar un contenido. Lo que teníamos era una gran panorámica, y aquí ya no solo un proyector, sino que teníamos hasta 5 proyectores, teníamos 2 de cada lado para los extremos y al centro una pantalla LED. Entonces tenemos 4 cañones muy grandes y teníamos una experiencia aquí donde íbamos a contar esta historia sobre el agua, ir viendo como los paisajes de México, como un poco de la fauna, y podíamos jugar con el formato de repente tener una gran panorámica. Aquí saltaba el agua, teníamos nuestro ajolote nadando y de repente salía de una pantalla y aparecía en otra, y lo tenías que ir siguiendo con la mirada en el espacio, se acercaba y demás. Y pues nos daba un poco de paso a la historia de la fundación de Tenochtitlan, nuestro escudo nacional, la historia de cómo fue la relación de las chinampas, cómo era la historia de México a través de la historia de su agua también. Esa es la parte que a mí me gusta también, como asumir la parte de la dirección artística con más artistas. Ahora sí que aquí se dividen en varios roles: el director de arte, el director creativo, el guion, y se colabora mucho, ¿no? También en animación es mucho trabajo en equipo, se van haciendo muchos especialistas, el experto en 3D, que es el experto en diseño sonoro, en crear música. Y pues en todo este espectáculo de repente también ya tenemos una parte más de show donde podíamos intervenirlo con luces, ¿no? Todo el escenario tenía estos LEDs que podían pintarse de color, o proyectores arriba para generar diferentes texturas, y podíamos simular como algunos destellos de agua. Además, un montaje de noche, un montaje mucho más extenso comparado con el que les platiqué de France, que pues era un solo cañón. No, aquí ya trabajando yo para una empresa de espectáculos, yo con mi crew, también un crew pequeño, el de diseño, pero pues de gente como ya muy experimentada. Ahí sí te estoy hablando de alguien que tiene como estas experiencias donde te da la respuesta de 2-3 roles, pero también un diseñador de ese estilo, pues así te va a cobrar, ¿no? Si te puede ser especialista que te va a decir cómo, dónde va el proyector, cómo se va a amarrar a las superficies y demás, pues ahora sí que es una chambota, pero la disfrutamos mucho. El evento también pues tiene un nivel de estrés entre que lo están montando todo el crew de la empresa de espectáculos, pues también estamos ahí con todavía a veces hasta los clientes y los proyectos a veces van variando. Hay clientes que van muy fluido la comunicación, de repente habrá otros más caprichosos. En este caso con una institución, cuando se trata del gobierno, además hay que ser como muy cuidadoso en todos ciertos detalles que a la mejor hora siempre están como validando más gente, y pues de repente tenemos que estar que, oye, si en el video que nos dicen que hay que cambiar como este dato y demás, porque al final era para también
parte de este espectáculo dentro de un congreso donde iban a mostrar infraestructura, más que tener solamente este espectáculo, que pues, la gente de un foro internacional iba a poderse llevar un poco de lo que es la cultura de México, también iban a descubrir ya el contenido de las conferencias que iban a dar, que era para ya un sector muy especializado, ¿no? En todo este tema de cuidado del agua, del riego, de los drenajes, de la agricultura y demás. Y pues aquí se hacía como una gala ya muy enorme de en tal estado tenemos como esta super presa que demás, y toda esa información básicamente también de repente si había que cambiarla 2-3 días antes de que fuera el evento, pues hay que actualizar esos videos, tener muy buena logística y pues era prueba de balas. Estos son grabados durante unos ensayos y pues una buena experiencia. Y como les decía, de un proyecto de este estilo, la verdad es que hay un buen retorno de inversión para el equipo si lo hace correctamente. Y pues seguir invirtiendo en formarte, ¿no? Porque muchas veces pues, tener acceso a poder hacer un videomapping ya de esta escala es tener los cañones y demás. Pues, si vas a practicar, lo que les digo, algo padre es que también puede ser muy a tú irlo escalando, empezar en pequeñito y de ahí irlo llevando hacia arriba. Ejemplos como estos, la verdad es que ahorita ya a la fecha tengo varios para mostrar. Digo, como un trayecto ahí largo, pero pues mostrar cómo una idea puede empezar de chiquito. También siempre algo que les resalto mucho es que no nos conformamos únicamente como con el trabajo comercial comisionado, sino que pues esto en esta idea de investigación y desarrollo, hacer sus ideas originales, así como haces tu propia marca, también hacer tus propios conciertos, tus propios eventos y meterse al rol si eso les llama, o sea, como volverte realmente el especialista en lo que te atrae. Y por ejemplo, en este caso, un proyecto chiquitito, mostrarles cómo puedo crecer una banda local de la Ciudad de México, de la zona de Izcalli, justo también con otra colega que es compañera de carrera de animación, a la fecha es socia en algunos proyectos, y ella con banda que todos empezamos, ¿no? Como haciendo un toquín en el bar, yéndose a dar a conocer. Y no sabes cómo puedes diferenciar de todos los demás. ¿Qué tal si tú tienes un show más conceptual con un espectáculo de videomapping y mientras tú estás tocando, atrás vamos a hacer una escultura con el concepto de tu banda y demás, y le diseñamos su propia escultura y sobre eso íbamos proyectando el show mientras ellos interpretaban la música? Y estos visuales se iban haciendo al ritmo de la música que ellos tocaban, entonces era un show en vivo, y esto para nosotros realmente se los regalamos, pero para nosotros era nuestra carta de presentación de queremos que esto se convierta más adelante en un portfolio, de que queremos hacer cosas para conciertos para que después nos llamen a hacer los conciertos grandes, ¿no? O que podamos ir con las bandas que nosotros queremos y vendernos ahí. Para no hacer larga esta historia, este proyecto que escaló de algo ahí chiquito, después tuvimos la oportunidad de en un evento como la música está inspirada en un tema, también lo que les digo, casi siempre hay una intersección ahí con la cultura y con temas que nos gustan. El show se llama Árbol de la Vida y habla de cultura mexicana, de las pirámides, culturas prehispánicas, llevado a la modernidad, todo este tema de México, de la muerte, del Día de los Muertos y demás, llevado ya a las nuevas generaciones, y terminamos proyectando esto sobre la cúpula de un planeta en un evento nocturno de astronomía. En un evento se reunía la gente en un jardín a hacer observación con sus telescopios, con especialistas en educación, se reunían las familias y luego los sorprendimos en la noche de repente el show, y pues este sí ya es nuestro propio show, ¿no? Distribuido por Designare, producido por Designare, lo llevamos y ya si alguien nos quiere ahora sí que rentar un concierto, pues nos vamos y ya beneficiamos también que a la banda y demás, y este ha sido como un emprendimiento en donde hemos estado ahí. Pues sabemos que eso va a regresar después. Muchas veces muchos proyectos originales no llega digamos como que la lana al momento, sino que le estamos invirtiendo. Mucha gente luego nos tira de locos de ¿por qué estás haciendo eso? Pues porque queremos, ¿no? Porque nos gusta, y ya luego esto a veces lo justificamos que nos llega chamba ya comisionada de otras cosas, y a lo mejor esto nunca le vamos a recuperar si hablamos únicamente de lana, porque lo que le recuperamos aquí es que nos estamos haciendo más expertos, sabemos hacer cosas que otra banda no hace, porque a qué hora aprendes y si también a qué hora tienes acceso a ir a un concierto y demás si no construyes un portafolio. Es como una bolita de nieve que no se detiene, y pues ahí tienes que hacer. Este mismo show lo tenemos en realidad virtual y te pones tu visor y lo puedes ver. Pones un teléfono con un cardboard o te pones un visor, pues te puedes echar un puff y ponerte a ver el concierto. Pues es hacia donde hemos ido empujando.
cómo pueden desde casa con cartón hacer su propia escultura, casi vean el concepto de la geometría muy básico, y que sabemos que no cualquiera tiene acceso a un proyector, pero que tú tengas acceso al conocimiento y que después te puedan contratar para hacer eso, pues le va a abrir el paso a más chavos que se dedican a hacer esto. Y yo también soy de la idea de que entre más gente haga esto, sube la vara, porque qué bueno que llegue competencia, qué bueno que llegue gente que lo haga mejor que tú, pues para que no te duermas, ¿no? O qué bueno, pues que les vaya bien, ¿no? Creo que el mundo del diseño es bondadoso, tal vez en otras regiones o en otras generaciones era celoso el conocimiento y decir, no, pues esta es mi técnica y no la enseño. Mi mayor consejo que les daría es, y que es algo que también si yo contrato con alguien, casi que como una cláusula o de la gente con la que yo decido trabajar, es nunca vamos a ser envidiosos de lo que sabemos hacer. Si tiene un costo, lo cobramos, pero nunca le vamos a decir a alguien como, no te voy a decir como mis secretos, ¿no? Obvio, si eso tiene un costo y se convierte en un curso, una capacitación, va, pero pues como que cerrarle a alguien la oportunidad de que pueda emprender o aprender, pues se me hace como de lo más equivocado, ¿no? Eso ha sido un poquito como nuestro trayecto. Hay tropezones o cosas que propones, de repente no funcionan. Nos agarró la pandemia, le habíamos metido un poco de empeño, estábamos queriendo lanzar, como decíamos, encontrar para la cultura está cañón y nos gusta hacerlo, como les decía, aunque no haya de repente la lana para levantar proyectos chonchos de cultura, que lo hemos hecho, luego sí ya se nos regresa, pero decimos, pues, ok, vamos a retomar que podría ser un sitio sí ya muy comercial, donde la gente le mete lana, la publicidad o lo que sea, y pues íbamos a tirar al evento social, ¿no? Esto lo lanzamos casi lo íbamos a lanzar el día que se levantó la cuarentena, se acabó todo este mundo, y vamos a llevar esto del espectáculo a las bodas, ¿no? Que tú pudieras tener mientras los novios bailan o en la recepción proyectada sobre la arquitectura o sobre los árboles o el salón de bodas, y pues hicimos esta experiencia. Tal vez más adelante, cuando entremos a una nueva normalidad, se reactivará esto. Ahorita pues está el sitio web pagado, pues ni modo, se está medio reactivando, que a la gente le interesa, pero pues la verdad ahorita esto lo tenemos en pausa, ¿no? Porque no es como algo que se pueda promover. Y básicamente aquí ya lo iremos construyendo el portafolio. Sí lo estamos dedicando exactamente a la industria de la boda y demás, para sacar lana para hacer luego nosotros estas cosas, ¿no? Que tenemos nuestros proyectos propios, algunos colaboradores, pues por acá no yo, el director de audio, también ella es de un... Principalmente quería como familiarizarlos con este concepto del videomapping, que vieran sus vertientes con esta parte de storytelling, y mi portfolio personal, donde pueden conocer y echar el ojo a los proyectos que les mostré. Si ustedes navegan en la parte de portfolio, ya aquí pueden ver. Bien, pues muchas gracias, Jesús, muchas felicidades. Te felicito por toda esta trayectoria que llevas. Definitivamente es un motivante para cada uno de nuestros estudiantes, nuestros alumnos, y que vean pues hasta dónde pueden llegar. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.